Baikal, Amur, Volga y Yenisei. Este es el nombre de los 4 ferrocarriles acorazados rusos que salvaguardan las líneas ferroviarias en los territorios ocupados. Estos trenes acorazados son los ángeles de acero encargados de escoltar a los mayores cargamentos de suministros para sostener el frente ruso. Pero, ¿por qué los rusos utilizan trenes blindados y para qué los utilizan? Y sobre todo, ¿por qué los han impulsado más a partir de la guerra? ¿Acaso con su tamaño permiten llevar tal cantidad de cañones y de inhibidores de medios de guerra electrónica que es casi imposible golpearlos y atacarlos? Amigos del canal, hoy vamos a hablar de guerra ferroviaria con mayúsculas. Vamos a hablar de la guerra desde los trenes blindados que, lejos de ser el pasado, han regresado al presente con fuerza. Y os diré más. Hace 4 años, cuando estaba acabando ya la carrera de Derecho, tuve la suerte de decidir dedicar 15 días leyendo un montón de horas a toda la literatura que pude encontrar de uso de trenes en combate en la Guerra Civil Rusa, en la Segunda Guerra Mundial y en las guerras tras la disolución de Yugoslavia. Entonces, tengo un conocimiento sorprendentemente detallado de cómo funciona un ferrocarril, sobre todo cómo funciona un ferrocarril de combate. Así que creo que es un valor añadido que vais a encontrar en este vídeo y que os va a resultar muy curioso, porque todo esto tiene más sentido del que parece. Aunque es algo que no funcionaría en muchos países más allá de Rusia, quizás en China. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Vamos a por los trenes blindados. Bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares y a los que os consideréis parte de alguna manera de la comunidad interesada en ese tipo de asuntos. Así que yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. El ferrocarril es fundamental para la logística terrestre, eso está claro, y si no, que se lo digan a la compañía de ferrocarriles de nuestro ejército de tierra, para cuya supervivencia se han hecho grandes esfuerzos. Porque ya os digo yo que debido a la opulencia que había en Europa y a que los conflictos de Irak o Afganistán pues se presentaban en países que apenas tenían infraestructura ferroviaria, nuestros ejércitos en favor del camión o del tren fueron renunciando a toda su capacidad para mover suministros por vía férrea, al punto de que hay países occidentales que lo han perdido completamente y ya solo movían por carretera. No es el caso de España, pero os aseguro que eso ha sucedido. Aunque os aseguro que hay un caso en el que no ha pasado, y es el caso ruso. Y es lógico que no le haya pasado a Rusia, pues la Federación es el país más largo del mundo y por sus gélidas temperaturas no cuenta con acceso al mar durante la mayor parte del año en buena parte del territorio. Así que históricamente el Imperio Ruso, la Rusia actual, han hecho una apuesta por impulsar el transporte ferroviario. Y hasta aquí digamos que está clara la ventaja, ¿no? El transporte aéreo es muy caro, el de camión también es porcentualmente mucho más caro y por tanto los rusos optan por desarrollar una buena red ferroviaria para conectar el país más largo y de mayor territorio del mundo. Eso se entiende, vale, logística, sí. Pero ¿en qué momento decides pasar de eso al combate? ¿En qué momento decides pasar de un tren de mercancías a un tren que tenga la función de enfrentarse a algo, incluso de tú a tú, contra carros de combate, por ejemplo? Bueno, los soviéticos utilizaron muchísimo los trenes, tanto durante la Guerra Civil Rusa, que es su momento álgido, como durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjeron auténticos duelos entre los Panzers alemanes y los trenes blindados. Sin embargo, todos los trenes fueron dados de baja al concluir la Segunda Guerra Mundial. Hasta que en 1969 los chinos deciden apoderarse de una isla fluvial, es decir, de un río en disputa, conocida como la isla de Damansky, en medio del río Ussuri, una zona de esas perdidas en la frontera entre la Unión Soviética entonces y China hoy. Pero ¿qué sucedió? Que dio lugar al conflicto sino-soviético, un conflicto en el que murieron miles de soldados y que fue un toque de atención y un despertar para el alto mando del Ejército Rojo. Como el antiguo aliado chino ya no lo era tanto, los soviéticos empezaron a temer por la seguridad de la larga y vulnerable vía ferroviaria que aprovisionaba su logística. Me estoy refiriendo al Transiberiano. Así que inmediatamente encargaron a la planta de transporte e ingeniería de Malishev liderar el diseño de los nuevos trenes blindados.
Y menudo giro de los acontecimientos, porque Malyshev es el complejo fabril que produce los blindados de Ucrania, porque está en Kharkov y ha sido bombardeado en varias ocasiones, y tenéis vídeos en este canal explicando cómo los rusos han elegido partes de ese complejo para destruirlo e impedir que los ucranianos puedan producir blindados. El caso es que el primer proyecto original parece ser que no tuvo un buen fin, quizás por su complejidad, pero sí es verdad que inmediatamente después se lanzó otro proyecto paralelo prácticamente, que este sí tuvo algo de éxito. Os presento al proyecto Locomotora Diésel Acorazada, o BTL-1. El BTL-1 tenía en su núcleo las locomotoras de 400 caballos de la clase TGM-1, de las primeras locomotoras diésel fabricadas en la Unión Soviética, que permitían proteger varios cientos de kilómetros de vía. Además, para diseñar este tren blindado se pretendía utilizar armamento y blindados ya existentes, en particular carros de combate T-55 o T-62. Pero en este tren, pues las cosas, como se había buscado abaratar y simplificar, pues eran complicadas, porque no había intercomunicaciones dentro del tren, todo se hacía a voz o con señales visuales, con banderines, luces, cosas así. De hecho, poco después del BTL-1 se diseñaría, en parte a partir del BTL-1, pero en parte con nuevos conceptos detrás, un nuevo tren, que sería el BP-1, el Tren Acorazado 1. Este nuevo engendro estaba dotado de un vagón blindado que hacía las veces de puesto de mando y que sí se podía comunicar internamente, no solo con el resto del tren, sino también con los helicópteros de combate que pudieran escoltarlo. Es más, gracias a las comunicaciones de radio, el BP-1 ahora podía desplegar sus propios blindados y asignarles misiones específicas, como patrullar la vía férrea por delante, perseguir al enemigo o establecer un perímetro alrededor del tren. Ahora bien, lo importante aquí es que gracias a los proyectos BTL-1 y BP-1, que no serían completamente exitosos, pero vinieron a sentar las bases del diseño moderno de trenes acorazados. ¿Y cómo debían ser? Bueno, lo primero es que se estableció un tren blindado basado en locomotoras estándar ya disponibles en servicio civil, que debían ir en pares, es decir, cada tren blindado debía tener 2 locomotoras para garantizar que aunque una fuera destruida pudiera seguirse moviendo, no perdiera la movilidad, además de que en las 2 direcciones así lograba generar mucha más velocidad, mucho más empuje. Lo segundo es que se buscaría un diseño de unos 10 vagones, no más, es decir, esa es la cantidad máxima de vagones que vamos a encontrar en un tren blindado, por tanto es relativamente pequeño. Y por último, se desarrollaron toda una serie de materiales específicos. Al final tienes que aprender a hacerlo todo desde cero, todo tiene su miga y su aquel y su dificultad en aprender a hacerlo bien, y por tanto esa curva de aprendizaje se superó y permitió a los soviéticos aprender a volver a hacer trenes blindados. De hecho, se generaron materiales específicos en la forma de vagones especializados. Por ejemplo, fijaros en los vagones modulares del tren Volga, que tienen 2 partes. Un espacio vacío en el que se pueden instalar cañones antiaéreos, colocar carga o establecer un contenedor de comunicaciones. O fijaros en el vagón antiaéreo del tren blindado Amur, que tiene los 2 cañones antiaéreos situados en los extremos, y en el centro tiene una salita blindada de mando y para guardar mucha munición. Pero lo más importante quizás es que, más allá de la parte material, se recuperó el saber hacer de la táctica del uso de este tipo de trenes y se les volvió a aprender a incorporar en la planificación de campañas militares. Y por eso, estos trenes fueron intensamente usados durante la guerra de Chechenia, cuando estos mismos vagones sirvieron para asegurar las líneas férreas, protegiéndolas de los guerrilleros. Y así es como llegamos a la guerra de Ucrania, con este contexto. ¿Y qué tiene Ucrania como buen país de herencia soviética? Una red de ferrocarril muy extensa. En marzo y abril del 22, el ejército ruso avanzó por todo el sur de Ucrania, y para sostener el frente confiaron en su masiva logística ferroviaria, una misión crítica que correspondía al servicio de apoyo logístico del ejército ruso. Pero los problemas no paraban de aparecer. Para empezar, una fuerza ucraniana se había trincherado en un vital nodo logístico de ferrocarriles llamado Mariupol. Además, un buen número de vías habían sufrido daños en sus puntos de control, guardarraíles, e incluso había tramos enteros y puentes que habían sido dinamitados por el ejército ucraniano.
Y para colmo, la actividad partisana estaba en aumento, provocando numerosos tiroteos y explosivos contra las vías. Es entonces cuando los rusos solicitaron el apoyo del Directorio de Tropas Ferroviarias, cuya misión es vigilar, reparar y proteger la seguridad del tráfico ferroviario del ejército. Y así es como en marzo y abril se desplegaron los primeros trenes blindados Baikal y Amur al servicio de la logística del Mando Sur. Ahora bien, ¿cuál es su misión concretamente y cómo se organiza sobre todo un tren de estas características, un tren blindado? El diseño del monstruo. La configuración esencial empieza por un par de vagones plataforma en los dos extremos. Su misión es absorber las explosiones y llevar materiales de reparación de vías. Tras cada una de las plataformas va un vagón blindado con mucha potencia de fuego, usualmente uno o dos cañones antiaéreos ZU-23-2, que suelen ser utilizados contra blancos en tierra. A continuación van las dos locomotoras blindadas TGM-18, donde probablemente también se encuentra el puesto de mando del convoy. La idea es que con dos locomotoras el riesgo de quedar inmovilizados se reduzca, y además es mucho más rápido ir marcha adelante o marcha atrás. Por cierto, es probable que los inhibidores de señal encargados de impedir la detonación remota de bombas vayan también en las locomotoras. A continuación, hay un par de vagones cubiertos, cargados de infantería. Usualmente los soldados dispararán desde sus aspilleras y abrirán el portón para usar sus ametralladoras y lanzagranadas. Ahora bien, si se produce una emboscada, el jefe del tren puede ordenar a la infantería desmontar y perseguir al enemigo. Además, dentro de estos vagones van los ingenieros, los zapadores, encargados de localizar y destruir cualquier artefacto explosivo, utilizando para ello detectores de metales e inspecciones visuales. Por último, si la misión dura varios días seguidos, es habitual que haya un vagón de pasajeros adicional con camas y suministros, así como un vagón plataforma logístico cargado con materiales para la reparación de las vías. Que por cierto, si os preguntáis por el blindaje, suele ir de los 10 a los 20 milímetros. 10 es el común, pero hay zonas reforzadas con hasta 20 milímetros de acero. A partir de ahí, con esta configuración, los trenes rusos pues tienen dos grandes misiones principales. Al principio de la guerra, los trenes blindados debían ser los primeros en ejecutar lo que se conoce como un reconocimiento ferroviario de la infraestructura ucraniana. Es decir, ir reparando lugares dañados y sobre todo recabando información sobre el estado de la ruta. Ahora bien, muchas de las balizas que sirven para controlar de manera automatizada la velocidad a la que va el tren pues estaban destrozadas, con lo que había que hacer un tipo de conducción totalmente manual. Es decir, que el maquinista debía conducir como se hacía antaño, utilizando su experiencia para viajar a muy poca velocidad, observando cada traviesa y cada pieza de balasto. Cada vez que era necesario parar, la fuerza de protección se desplegaba alrededor del tren y el equipo de drones desplegaba un pequeño Mavic para comprobar el estado de las vías más adelante y echar un vistazo por si había partisanos esperando. Con toda esta información que se iba recopilando de los distintos tramos del estado de la vía, pues iban elaborando una serie de informes que obviamente eran útiles para planificar la logística. Y además, con la potencia de fuego que llevaban este tipo de trenes, pues eran capaces de disuadir a cualquier pequeño grupo partisano e incluso de enfrentarse a algún helicóptero Mi-24 Hind del ejército ucraniano que pudiera osar atreverse a internarse en las líneas rusas para darle caza a alguno de estos convoyes ferroviarios. Ahora bien, en marzo del 22, el asesor de Zelensky, Arestovich, llamó a la guerra partisana contra las líneas de ferrocarril rusas. La interrupción de las líneas de ferrocarril que usa el enemigo pueden cambiar la situación radicalmente a nuestro favor. Quiten los raíles y las traviesas, desgarren, obstruyan y dañen todos los cables y tuberías del sistema de apoyo de la infraestructura ferroviaria. Esto es lo que necesitan ahora nuestras tropas, especialmente las que defienden Mariupol. A la mierda el ferrocarril que va de Crimea a Jersón y Melitopol. Claro, la actividad partisana aumentó mucho y de hecho en mayo un enorme convoy con 50 vagones cisterna con lubricante y combustible tuvo que parar debido a que se produjo una explosión contra un tren blindado que lo escoltaba de los rusos. Es decir, que todo apunta a que las actividades antirrusas empezaban a suponer un riesgo serio.
Y de hecho lo que hizo Rusia a continuación indica que probablemente hubo asaltos, ataques directos de partisanos contra esos trenes. Efectivamente, como en los tiempos de Chechenia o la guerra soviética de Afganistán, se reintrodujo el uso de helicópteros de combate para escoltar los convoyes ferroviarios, un claro síntoma del temor a las emboscadas. Dichos helicópteros a menudo volaban muy bajo y probablemente con una misión destinada a intimidar a los partisanos más que a localizarlos realmente. Al fin y al cabo, a menudo se trataba de partisanos que eran un poco lobos solitarios, es decir, que se había pedido colaboración y no es que tuvieran explosivos, o un arma, simplemente era gente que iba con una herramienta, un hacha, una pala, una maza y rompía alguna parte del tendido del ferrocarril, pero eso ya cualquier desperfecto de ese tipo podía indicar algo mayor, por tanto obligaba a parar, obligaba a ralentizar. Entonces contra un partisano ocasional de este tipo quizás era más eficaz incluso un vuelo bajo de intimidación que realmente intentar localizarle y eliminarle, por así decirlo. Pero en junio del 22, para lidiar con los partisanos, el directorio de tropas ferroviarias tuvo que desplegar un nuevo tren blindado, quizás el más peculiar de todos. Os presento al Yenisei. Y lo que distingue al Yenisei del resto de trenes blindados es que es el único que tiene capacidad de combate pura. Es decir, el resto de blindados sí tienen armamento de autoprotección, defensivo, sí pueden sacar una unidad de infantería para perseguir a unos partisanos o lo que fuere, pero es una capacidad sobre todo de autoprotección. Ahora bien, el Yenisei es el único que sí tiene capacidad de combatir de tú a tú, incluso con blindados, por ejemplo. Y es que entre el vagón plataforma, que va en cabeza, y el vagón blindado con los cañones antiaéreos típico de cualquier otro tren blindado, el Yenisei añade dos vagones plataforma dotados de retenedores en los que viajan un par de blindados BMP-2. La tropa de este tren sí ensaya tácticas de contraataque saliendo del tren y combatiendo junto al BMP-2, que además cuenta en el techo de la torre con un arma sorprendente, un viejo misil antitanque 9M111 Fagot. ¿Y por qué lleva tanto armamento el Yenisei? Pues muy probablemente porque está pensado para una guerra con la OTAN o con China, en la que haya un gran caos en las líneas, que son muy largas además en ese caso, ¿no? De tal manera que pueda haber unidades de blindados adversarias que se infiltren, que lleguen hasta las vías, y por tanto el alto mando ruso quiere tener un tren con cierta capacidad para incluso combatirlos, enfrentarlos y defender un convoy, por ejemplo. Porque es que el Yenisei, además de todo esto, lleva un equipo armado con un mortero pesado, nada más y nada menos. Es decir, que este tren está preparado, en el caso de los partisanos, para defenderse y lanzar un pequeño contraataque, para defenderse, sacar a los grupos de infantería, sacar a los BMP con infantería mecanizada en su interior, contraatacar, intentar rodearlos y solicitar fuegos de apoyo, sobre todo al mortero pesado que llevan dentro del tren e incluso, ¿por qué no?, si desde las vías pueden darlo, recibir fuego de apoyo de los cañones antiaéreos. Es decir, todo esto es suficiente para enfrentarse a una partida de partisanos notablemente grande. Por último, la lista de misiones típicas de las tropas ferroviarias en la zona de operaciones, según Kosenkov, su máximo responsable, es el reconocimiento técnico, del que ya hemos hablado, el desminado de vías férreas, y aquí vienen sus misiones secundarias: la restauración de zonas dañadas, la escolta de carga militar, esta es la más importante también, y en menor medida estaría la construcción de cruces, la limpieza de escombros y la realización de movimientos de tierra para restaurar el balasto que soporta las vías. El balasto es esa especie de trapecio de tierra que alberga de alguna manera a los raíles, a las traviesas. Pero, ¿cuál es el futuro de este tipo de trenes blindados? ¿Qué lecciones sacan los rusos? Y sobre todo, ¿es cierto que los van a modernizar? ¿Les van a colocar sistemas de defensa aérea de largo alcance? ¿Qué otras opciones provee? ¿Qué pasa si yo coloco un radar de largo alcance como el que se usa en muchas unidades antiaéreas y lo coloco sobre un tren en marcha o en un tren que vaya haciendo paradas? ¿Puede ser útil a efectos de aumentar su capacidad de supervivencia? Bueno, pues hay muchas claves en este asunto de la guerra ferroviaria, pero el futuro, las lecciones que están extrayendo los rusos y todo lo demás lo vamos a abordar en un futuro vídeo. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado tan apasionante, tan interesante, tan curioso como a mí. Y ahora es el momento de que vosotros me digáis qué opináis. Países como Argentina, como Chile o
España. ¿Tendría sentido que mantuvieran algún tren de este tipo? ¿Es útil el concepto? ¿Podría colocarse artillería para disparar rápidamente y huir en tren? ¿Tendría sentido algo así? Bueno, todas esas y otras muchas preguntas iremos respondiendo a lo largo de la historia de este canal. Así que lo dicho, os invito a suscribiros a The Political Room, tenéis el enlace ahí abajo en la descripción. Como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.